en algunos casos no teníamos la infraestructura necesaria. Entonces, la idea aquí era un poquito anticiparnos a aquellos problemas que se nos podían presentar en la implantación. Finalmente, en la etapa de pilotaje, es una etapa de pruebas en la que nosotros lo que decimos es probamos la solución planteada antes de desplegarla, porque si la despliego y no funciona, es un esfuerzo que, digamos, hemos debido enfocar en otro proceso. En el caso aquí de la matriz, lo que decíamos, ¿no? Lo que hicimos fue evaluar el impacto en costo, ¿no? Le dimos un puntaje también con los métodos ponderados, entonces, de factores ponderados. Entonces, lo que hicimos fue, ¿no? Evaluar costo, evaluar tiempo, evaluar impacto de las primeras, ¿no? O mejor dicho, de todas, hasta seleccionar las primeras. Se seleccionaron definición de requerimientos para proyectos externos, mejora de la efectividad de las revisiones de pares y capacitación en pruebas unitarias. Todo esto basados en qué? En la viabilidad técnica que un grupo de personas con juicio experto tuvieron que aplicar para poder saber cómo es que cada una de estas alternativas, ¿no? O propuestas de solución se tenían que enfocar al objetivo de nuestro proyecto. Los beneficios en realidad de cada una de ellas, ¿no? Bueno, tenemos beneficios cuantitativos, ¿no? Pero también teníamos un poco cualitativos. Prevenir y reducir la ocurrencia de defectos en las pruebas de cliente, ¿no? Si nosotros tenemos bien definidos los requerimientos, en realidad vamos a minimizar la cantidad de errores que nos puedan venir, ¿no? Entonces, ayudamos a mejorar al usuario también a identificar su requisito. Porque un usuario en realidad estaba acostumbrado a probablemente enviar unas 2 o 3 líneas de requerimientos cuando en realidad necesitábamos mucha más información para poder ejecutar su proyecto, ¿no? Entonces, y tener, digamos, una visibilidad de todo lo que se necesita para desarrollarlo. La capacitación en pruebas unitarias es que los desarrolladores estén mejor preparados para efectuar las pruebas en la etapa de construcción, ¿no? Tratar de evitar que esos errores que pueden cometer, ¿no? Los programadores se pasen a etapas de pruebas de cliente, que se detecten en etapas previas, ¿no? En construcción. También teníamos que mejorar, uno de los beneficios era mejorar la calidad de las pruebas de construcción y el otro prevenir la detección de defectos en forma tardía. Finalmente, en el caso de mejora en la efectividad de las revisiones de pares, es prevenir y reducir la ocurrencia de defectos en pruebas de cliente. Como les decía, en este caso, sí. ¿Me aumenta la cantidad de defectos? Sí, me aumenta la cantidad de defectos, pero con la idea de que esos defectos no sean detectados después y me cueste mucho más solucionarlos. Perdón. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se logra con cada uno de ellos? Después de las etapas de pilotaje se logró una reducción del 79% de densidad de defectos y en el caso de la efectividad de IBDR-IPS logramos un incremento de 63% en la detección de defectos, ¿no? Como les había comentado en el criterio previo, todo esto alineado, ¿no? y informando siempre a nuestros comités, ¿no? A todos nuestros stakeholders y a nuestros grupos de interés, ¿no? A todos nuestros equipos de interés, a las fábricas de software, y nuevamente aquí aparecen pues la fábrica de software y el equipo de arquitectura. Para la implementación y verificación de los resultados, nuevamente aparecen nuestros grupos de interés, ¿no? Con todos ellos hemos validado todos los resultados. ¿Por qué? Porque son ellos los principales afectados. Entonces, nosotros tenemos reuniones periódicas con estos comités que nos permiten, en donde aprobamos y validamos las soluciones de mejora planteadas. Les exponemos cuáles son las mejoras, les exponemos los resultados que hemos tenido y ellos van aprobando los recursos para la implementación de estas mejoras. También participamos en reuniones periódicas para ver los avances. De hecho, nosotros tenemos ya cuadros de mandos especificados para cada una de las fábricas de software en donde da visibilidad semaforizada de cómo están los proyectos. En el caso de PMO de calidad, bueno, nosotros siempre brindamos el soporte en la implementación, validamos los resultados de implementación para proceder con los despliegues en la organización. En el caso de la software factory interna y externa, son nuestros principales, digamos, usuarios, ¿no? Y ellos participan activamente de todos los pilotos, o sea, son sus proyectos los que entran a pilotar los procedimientos que la PMO ha definido. Entonces, ellos son los que registran la información en base a los nuevos proyectos y somos nosotros los encargados de validar esa información, ¿no? Validar la calidad de la información. Finalmente, como les comentaba también, equipos de testing y TI que brindan el soporte de la infraestructura tecnológica.
En el caso de algunas resistencias que podríamos encontrar o que se encontraron dentro de los proyectos, fue, ¿no?, una resistencia anticipada fue el potencial no aprobación de los recursos para la implementación. De hecho, efectivamente, todos estos proyectos involucran gastos, involucran inversiones. Si quiero comprar herramientas, eso también es una inversión y es por eso que se hace al inicio todo un business case para saber de qué manera yo puedo recuperar esa inversión en el tiempo. Bueno, en este caso no se registró ninguna resistencia durante el proceso. En el caso de acciones, bueno, presentación inicial de los resultados esperados con la implementación y en realidad es un seguimiento constante. En el caso de PMO y calidad, nosotros somos los que lideramos la mejora, nosotros somos los agentes de cambio, ¿no? Entonces, el equipo está muy comprometido con eso. Para el caso de la software factory interna, externa, ¿no?, lo que sí tuvimos es un poco de resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es un nuevo método de control de proyectos. Entonces, y es un método que requiere un poco más de conocimientos estadísticos. Entonces, para los jefes de proyecto sí fue un poquito complicado, ¿no?, comprender que necesitábamos de su información para poder ejecutar las mejoras. Una vez que se dan cuenta de que la mejora se logra, es mucho más fácil, ¿no?, la relación y la cooperación con ellos. Para ello también nosotros lo que hicimos fue planes de comunicación permanentes con los comités de proyecto, ¿no? Nuestra gerencia, nuestra dirección, todos están muy alineados y muy enfocados a los objetivos que nosotros queremos, ¿no? ¿No fue? Ahí está. Ya. En el caso de cuáles fueron los sistemas y procesos para la implementación de las soluciones, como les comentaba, nosotros tenemos un sistema que fue el que modificamos y en el que implementamos algunas mejoras. Uno fue en la revisión de pares, ¿no?, en donde ellos también pueden ingresar sus defectos. Estas revisiones de pares que nosotros efectuamos son las revisiones de par a par de mis documentos antes de la llegada al cliente. Tienen la facilidad de que tienen una interfaz en donde yo puedo registrar los defectos y lo bueno es que se integra con la bitácora de defectos que teníamos antes, donde podemos analizar todas las causas de los defectos, en dónde se originan, las fases, ¿no? Entonces lo tenemos integrado. El estimador de esfuerzo también nos ayudó mucho porque en el estimador de esfuerzo ponemos los criterios con los cuales nosotros estimamos el esfuerzo y la idea de todo esto es que yo le llegue a predecir el esfuerzo de los proyectos, ¿no? En el caso de procesos actualizados, nosotros también actualizamos el proceso de pruebas unitarias, hicimos las capacitaciones, desarrollamos los diferentes checklists, en el caso de los checklists de errores frecuentes, y automatizamos y actualizamos las normativas que se encuentran hoy día publicadas en nuestra intranet KM. Como sistemas modificados, además, nosotros tenemos nuestro cuadro de mando a través de la herramienta de sistema de gestión de proyectos, ¿no? Tenemos también, desarrollamos sobre esta herramienta datos, informes con gestión cuantitativa, ¿no?, en donde yo puedo revisar por cada proyecto paretos, puedo revisar histogramas, ¿no?, en donde puedo definir o revisar en el proyecto qué es, para ese caso particular, lo que ha fallado. Y analizar con el equipo de proyecto. La idea aquí es que los jefes de proyecto tengan ese tipo de visibilidad sobre sus proyectos, que ellos puedan analizar cuantitativamente sus proyectos y darse cuenta de cómo están yendo, para poder, digamos, activar acciones de mitigación oportunas. También tenemos los reportes de control y un entorno de lecciones aprendidas en donde documentamos las lecciones que tenemos de cada proyecto. Bueno, y esto ya lo habíamos comentado, que es nuestro registro de defectos. Otros procesos automatizados, hicimos la gestión cuantitativa de proyectos a través de cuadros de control, ¿no?, en donde vemos, digamos, los principales indicadores de los proyectos. En el cuadro de mando también tenemos ya nuevos indicadores, ¿no?, que nos permiten saber cómo está el desempeño de estos nuevas variables o estas nuevas variables que las que tenemos que hacer seguimiento. Y finalmente tenemos en los procesos, ¿no?, de control y seguimiento. Toda esta mejora requiere de un control y seguimiento muy puntual con los proyectos, ¿no?, de visibilidad a través de indicadores. Y uno de los factores que también nos ha ayudado para poder medir es justamente estos seguimientos, ¿no?, estos indicadores. ¿Cómo vimos los resultados para el proyecto? En nuestros ejes, ¿no?, que habíamos repasado al inicio, obtuvimos una reducción de costos por trabajos que ascienden a 203.000, cuando habíamos planificado que eran 150.000 anuales, ¿no? Entonces tuvimos un 35% de incremento. Incrementamos la satisfacción de clientes de sistemas de negocio en más del 10%.
habíamos definido que nuestra meta era implementarlo en 5%. Reducimos la cantidad de horas de retrabajo en un 18%, habiéndonos planteado que sea 10%. Finalmente también logramos procesos capaces, que quiere decir que no tienen desviaciones de proyecto a proyecto. Y finalmente logramos el incremento de la productividad, ¿no? En diferentes tipos de lenguaje de programación en 105%, 233%, 16% y 70%. ¿Logramos los objetivos que nos planteamos? Sí. Logramos tener recompras de más de 2 millones cuando nos habíamos definido tener 1.5 millones. Captamos más de un cliente también por 300.000 soles anuales. En procesos implementamos nuevas metodologías de trabajo, implementamos la gestión cuantitativa de los proyectos y a los equipos de desarrollo les dimos justamente ese plus, ¿no? Que hubo un incremento de la satisfacción del personal en relación al desarrollo, mejoró el trabajo de equipo y además una cosa muy importante es que se incorporó todo este funcionamiento en la cultura de la organización. Entonces, como les decía, hemos llegado a ser segundo puesto en Great Place to Work, entonces tenemos que seguir apuntando, ¿no?, a la mejora de procesos y a la mejora del clima organizacional. Finalmente, como acciones de sostenibilidad, nosotros nos proponemos seguir incorporando nuevos ítems, ¿no?, de pilotaje para el aseguramiento de calidad de los desarrollos de software. Tenemos que seguir haciendo esta gestión cuantitativa para llegar a predecir cómo van nuestros proyectos de aquí en adelante. Tenemos gestiones de reportes permanentes, que son los que hacemos a través de los comités que no se han desactivado, son los mismos comités. Y tenemos una gestión continua de control y seguimiento de calidad de proyectos. También la cultura y la estrategia, hay incorporación de estos y nuevos indicadores en los cuadros de mando y que se alineen también con los objetivos de cada colaborador, ¿no? Cada colaborador tiene objetivos dentro de la organización, ¿no? Y justamente forman parte de su evaluación de desempeño. Tenemos activados entonces todos estos comités también, en donde presentamos hacemos las revisiones de los resultados y presentamos también los resultados finales de cada oportunidad de mejora. Tenemos también para la comunicación cuadros de mando, que son los que visualizamos en cada una de las reuniones de los comités, y para diferentes entornos en la organización nosotros elaboramos boletines, de tal forma que toda la organización esté alineada con lo que nosotros hemos logrado, ¿no? Entonces, estos boletines se difunden a toda la dirección. También tenemos mailings para el estatus de prácticas, ¿no?, y de métricas para ver que todo este conjunto de grupos interesados estén alineados. Finalmente, como ya aprendizaje organizacional, logramos, como les decía, la identificación de los grupos de interés, su posible resistencia y las acciones que nosotros necesitábamos definir para poder mitigarlas y así facilitar el desarrollo del proyecto. La comunicación entre todos los grupos de interés es fundamental en esta implementación y aplicamos el uso efectivo de herramientas de calidad y estadística, ¿no?, para nuestros procesos y para fortalecer nuestros servicios, ¿no? Como les decía al inicio, nosotros estamos enfocados a la calidad, a la mejora de la calidad, a la eficiencia operativa, ¿no?, a que esta calidad sabemos que cuesta, pero hay que ayudar incorporando innovación, ¿no?, incorporando herramientas. El impacto cultural generado, como les comentaba, en la organización, una de las cosas que nosotros hemos incorporado es que todo perfil que entra a nuestra organización tiene que contribuir al cambio. De hecho, uno de los principales puntos que nosotros tratamos en la selección de personal es que cada uno es responsable de incluir cambios, tiene que estar de la mano con los cambios. Entonces, hay una aplicación de uso efectivo también de las herramientas de calidad estadística, hay una participación activa de todos los involucrados en la gestión de proyectos de mejora y finalmente una mejora en el trabajo en equipo y de las diferentes áreas. Como les decía, somos un equipo, ¿no? Si bien somos varias fábricas, también hay un equipo de PMO que lo que intenta hacer no es simplemente un ente controlador, sino es la ayuda y el soporte a todos los jefes de proyecto. Bueno, con eso hemos terminado nuestra presentación y creo que tenemos que pasar a la fase de preguntas. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Han cumplido en el tiempo indicado. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas por parte del jurado. Por favor, igual hacemos también el control de tiempo y el aviso respectivo. Adelante, por favor. Buenos días. El equipo de jurado tiene algunas interrogantes. La primera es, ¿cómo han manejado las relaciones interpersonales de los miembros en el equipo
en el sentido de la resistencia al cambio que han tenido ustedes al implementar su proyecto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es identificamos primero los perfiles, ¿no? Todo perfil que entra al proyecto justamente tiene que estar dispuesto a cambiar, a mejorar. Entonces, una de las principales cosas que nosotros hicimos fue que todas estas personas que están involucradas en el cambio tengan esa característica, ¿no? Que estén dispuestas a mejorar y que ya sea parte de sus funciones. Así como mi función es dar visibilidad, ¿no?, a la alta dirección de mis indicadores, mi función también es encontrar mejoras en mis procesos, ¿no? Entonces, es un compromiso que tenemos desde que empezamos a seleccionar al personal, ¿no? Además de, nosotros tenemos también procesos de feedback, ¿no?, de recursos humanos, en donde damos feedback un poco de la forma como trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido damos oportunidades de mejora, identificamos fortalezas, ¿no?, identificamos aquellas cosas que con cada uno de los equipos tenemos que trabajar, ¿no? De esa manera, cada fábrica tiene ese proceso ya como parte de la organización. Entonces, cada uno identifica oportunidades de mejora y trabaja sobre ellas, ¿no?, siempre alineadas al objetivo estratégico. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿podrían explicar cuál fue la metodología empleada para generar los checklists de requerimientos para proyectos externos? Sí, nosotros definimos el proceso como tal, ¿no? Primero definimos el proceso y lo que hicimos es, se genera el checklist en base o basados en toda la información del proceso, de tal manera que pudiéramos detectar cuáles eran los pasos que debíamos seguir, ¿no?, y de repente darle un nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces se seleccionaron una serie de preguntas, las cuales tenían un puntaje y también nos iban a definir el nivel de riesgo que tenía ese proyecto en particular. Entonces, de acuerdo a cómo yo iba llenando el checklist, le daba un puntaje a las preguntas, de tal forma que, por ejemplo, ¿no?, si nuestro puntaje mínimo de riesgo era 80%, si el proyecto iba por el 80%, podíamos dar como válido el proyecto, como factible. Si nuestro porcentaje de cumplimiento con el checklist era menor a ese porcentaje, teníamos que trabajar en la definición de requerimientos un poco más para minimizar el riesgo. ¿El equipo vivió algún momento crítico durante la implementación del proyecto? Y si fue así, ¿cómo lo afrontaron? Sí. Nosotros, el gran problema de repente que hemos tenido con este proyecto ha sido, como les decía, la incorporación de nuevas prácticas y la calidad de la información. Lo que nosotros hicimos fue ir revisando la información y la calidad que cada equipo, cada personal de equipo documentaba, y tuvimos que empezar a trabajar uno a uno. ¿Por qué? Porque tenían que aprender, ¿no?, de las observaciones o errores que nosotros detectábamos. Si no íbamos a al origen del problema, no íbamos a poder trabajar con los datos. Entonces, lo que se hizo fue, se elevó a los diferentes niveles de la organización, ¿no? Llegamos hasta el comité directivo de mejoras para decir que teníamos problemas de calidad y que teníamos que enfocar nuevamente nuestros procesos, porque todo lo que habíamos avanzado en algún momento se podía, ¿no?, tirar porque perdíamos los valores. Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre los datos tenían que ser de calidad. Lo que finalmente hicimos fue concientizar, ¿no?, buscar reuniones con las fábricas, interna, externa, a nivel de gerencia, y explicarles por qué es que necesitábamos y por qué la importancia de sus datos, ¿no? Como les digo, al principio es un poco abstracto, pero una vez que les empieza a implantar, ya ellos empiezan a ver sus mejoras, ellos empiezan a ver su productividad, ¿no? Entonces sí se dan cuenta de que esto funciona. Comentaste que el proyecto había tenido una correlación con clima laboral y que habían salido en un puesto en el Great Place to Work. ¿Cuál de los indicadores tú consideras de clima laboral mejoró en relación al proyecto? Creo que hay dos puntos, ¿no? Un punto es el de capacitación. Con este proceso lo que nosotros hemos llegado a hacer es incrementar la cantidad de personal capacitado en la empresa. Cada día es un poquito más complicado tener el presupuesto suficiente para hacer capacitaciones a todo el equipo de proyectos, ¿no?, a toda la organización. Con este proyecto lo que logramos es capacitar a los jefes de proyecto, a los gestores, a los analistas, a todas las fábricas, ¿no?, para poder incorporar dentro de ellos esta gestión cuantitativa. Además, también trabajamos con los programadores, que a veces son la parte de la fábrica que está un poquito abandonada, ¿no? Entonces,
incorporamos dentro de todo eso este nivel de capacitación para alinearlos en todo el conocimiento, ¿no? Y que puedan aportar a la mejora. Ese es en el caso de capacitación. Y luego el otro es mucho el tema de cómo nosotros llevamos nuestros objetivos o cómo contribuimos, ¿no?, al objetivo de mejora de la organización, ¿no? Cada uno ahora ya sabe de qué manera contribuye directamente a lograr esos objetivos que la organización le pide, ¿no? Entonces, eso también ayuda al compromiso, ¿no? Ellos ya están mucho más comprometidos con toda esta mejora. Si pudieras reducir en una frase lo que han aprendido en el proyecto, ¿cuál sería para ustedes? Hay una frase que es, o varias palabras que son bastante significativas hoy, que es que nosotros no podemos mejorar si no podemos medir, ¿no? Y nuestra medición es justamente basada en toda la información que ellos trabajan, ¿no? Siempre tenemos que medir y mejorar, ¿no? De esa manera lo único que podemos hacer es predecir. ¿Vamos a lograr predecir? Seguro que vamos a lograr predecir, ¿no? Pero estamos en camino a ello. ¿Cuál es la estrategia clave para el monitoreo de la aplicación de mejoras, minimizando resistencias de las personas? Es acompañamiento, ¿no? El equipo de PMO no puede ser un equipo que esté fuera, tiene que ser un equipo que acompañe, que entienda, que comprenda, porque les pedimos mucho a los equipos de desarrollo, les pedimos que documenten sus defectos, les pedimos que se capaciten más, les pedimos que registren correctamente. Entonces, dentro de todas las funciones y actividades que ellos tienen que hacer, a veces ven esta actividad como una más. Entonces, como equipo de PMO, tenemos que estar muy comunicados con ellos, ¿no? Ayudarlos, ser ese brazo derecho, no ser simplemente el que diga, estás en rojo, estás en amarillo, porque lo que hay que tratar de hacer es que estemos todos en verde, ¿no? Entonces, hay mucha compenetración del equipo de PMO con los equipos de proyectos, ¿no? Todos tienen que estar integrados, no es un controlador y el equipo que controla, no, es el que brinda las mejoras y el que las aplica. ¿Para qué? Para seguir mejorando, ¿no? Ese es un poco el objetivo de todos, seguir mejorando, ¿no? Esa es la comunicación. Muy bien. Damos por concluidas las preguntas el equipo de jueces.